Con el chilín. Con el chilín. Ay, hoy estamos estrenando vasitos. ¿Sí? Yo no le... Ay, No, es siempre verdad. era con los transparentes. Sí, claro. Vea, de Chilín. Cartagena y Finlandia. Sí. Ay, sí, aquí dice. Ay, Vea, sí. de Cartagena O con sea, amor. hemos viajado. No, mentira, esa me lo trajo mi padrastro. Y de Finlandia está maricadita. Esa maricadita. Esos vasitos tan chéveres, esos Sí. mensajes. Pero venga, no hagamos el chilín bien. A ver. Chilín. Bienvenidos A un nuevo capítulo de Las del 97. Su respectivo Cafecito sorbito. para arrancar, porque si uno no toma cafecito no se despierta. Qué milagro que nos regaste café, corazón. Esperemos que continuemos así. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante para nosotras. Importante para nosotras, no sabemos si controversial, polémico. La verdad no Seguramente sabemos. sí, Seguramente. normalmente es muy polémico, sí. Sí. Todo, o sea, desde el primer capítulo lo dijimos, todo basado en nuestras experiencias, no tomen nada personal, por favor, o sea, esto es lo que nosotros pensamos, creemos, si tú no crees, sentimos. igual está bien, o sea, no pasa O nada. sea, tú con tu pensamiento Sí. puedes estar tranquilo, pero esto que te vamos a compartir aquí es lo que nosotras pensamos, Ujú. ¿cierto? Entonces, para no alargar más el tema, La introducción. la introducción, pues hoy vamos a hablar de... ¿Qué tan difícil es tener esa fe y mantener esa fe en estos tiempos? Por Sí, decirlo así. claro sí. que sí, no lo pude haber dicho mejor. Sí, eso. Ay, gracias. Ya estoy cogiendo experiencia, Sí. ya todo me fluye. Pero como Bueno. sabemos que nos vamos mucho, Nos alargamos. entonces ya sabemos que tenemos unas preguntitas. Preguntas que ustedes también pueden responder, porque pues no es solamente como que, sí, nos sentamos aquí a escuchar a Valentina, no. O sea, este es un espacio para hablar, para conversar, para escuchar diversos tipos de pensamientos. O sea, Sí, claro. a mí también me parece muy chévere escuchar a otras personas que piensan Sí, diferente a total. mí. Me pueden abrir un panorama diferente que de pronto yo desconozca, ignore, bueno, no sé. Exactamente, sí, es verdad. Dice, porque hoy parece más difícil decir, creo en Dios que antes. ¿Por qué parece más difícil? No lo sé. ¿Por qué parece más difícil? Yo pienso, desde mi experiencia, ¿cierto? Que quizás es un poco más difícil porque hay, o sea, como lo que hablamos la vez pasada, hay tanta información que Sí, realmente total. uno no sabe ni siquiera en qué creer. Sí, total. Porque, digamos que cuando yo estaba pequeña, yo me acuerdo que mis papás hablaban de Dios. Pero mis papás no eran así como esos de vamos cada 8 días a la iglesia, vamos a Sí. rezar en la casa, es que tú tienes que rezarle a Dios. O sea, ellos nunca me dijeron a mí como usted tiene que hacer eso. Sino que es que siento que es como algo que venía desde nuestra cultura intrínseco, porque Colombia es un país católico, o sea, se sabe que es un país católico hasta ahora. Y entonces uno desde chiquito, o sea, uno sabía como que sí, Dios, pero era como Dios por allá, lejos, o sea, es un ser por Como que allá. existe, Sí, ya, pero- eso, pero no sentía esa necesidad de realmente tener una relación cercana con él. Es que inclusive a mí me decían como, ay, es que Dios, y yo era como que, o sea, sí, yo sé que Dios existe, pero ¿para qué me sirve Dios? Ajá, sí, O sea, total. ¿qué hago yo con Dios? ¿Dónde lo busco? ¿En dónde lo encuentro? ¿Cómo hablo con él? ¿O qué hago yo con él? Total. Porque inclusive yo me acuerdo que, pues antes, la Semana Santa, Ay, sí. llegaban mis abuelos, siempre mis abuelos venían en Semana Santa, traían un montón de pescado y cosas, Sí, porque pues no se sí, podía ajá. comer carne. Entonces la Semana Santa se basaba como en ver las películas de Sí, Señor. ajá, de la Pasión de Cristo. Ajá. Ay, a mí me ponían a rezar. ¿Usted no le pusieron a rezar los 1000 Jesuses? No. ¡Ja! Fue pucha. Yo estaba mamá como 2 horas ahí, Jesús. Con ese rosario, Jesús. Y yo, ay, ¿qué es esto? Por Dios, a mí nunca se me va a olvidar esto. Y mi abuela me metía a todas las procesiones que hubiera. Yo estaba ahí como la samaritana, como la yo no sé qué. Yo estaba en las Haciendo la procesiones. penitencia. Ay, no, mi abuela es la más No. católica. Yo, o sea, nosotros nos veíamos como en las películas, no comíamos carne, tratábamos de no hacer como planes así como que fueran a ofender al Sí, Señor. sí. Y pues iba a las procesiones con mi abuela, porque pues a mi abuelita sí le ha gustado ir a las procesiones. Entonces yo la acompañaba. No, y las procesiones son lindas. Pues, Son muy bonitas, a mí me bonitas, gustan. Sí.
íbamos a las procesiones y pues nos escuchábamos de pronto la misa cuando se acababa la procesión. Pero así como que yo diga, es que yo iba a misa y yo que con esa rezaba, fe, y yo creía en Dios desde que era una niña. No. No, o sea, yo sabía de la existencia de Dios, mas no voy a decir que creía así fielmente en Dios. No. Porque yo creo que no entendía muy Total. bien qué pasaba ahí. Sí. No, es compleja la pregunta, Es porque compleja. es difícil, o sea, siento que la gente hoy en día, no sé, han normalizado como tantas cosas, entonces, o sea, ¿cómo explico yo esto? O sea, siento que es difícil porque sí normalizan unas cosas, pero cuando uno dice como que, ay, es que yo creo en Dios y yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo en Dios, la gente es como que, esta qué le pasa, esta está loca, o sea, nada que Fanática. ver. Sí, o sea, oigan a esta qué. Entonces, Ya nos van a ir a evangelizar aquí. entonces, claro, siento que como hace años atrás, como te decía, eso era algo natural, o sea, es de nuestra cultura y es normal, usted va a misa los domingos, a mí sí me ponían a ir a misa cada domingo y eso es algo que era parte de nuestra vida porque pues es un país católico, entonces sabe que pues uno cree en Dios y ya. Pero ya de ahí a que uno realmente cuando crece y dice, o sea, es que yo quiero tener una relación con Dios y toma a Dios en cuenta en cada aspecto de su vida y decisiones, ahí sí la gente dice como que, ah, no, esta sí ya se volvió fanática. O sea, está bien que usted vaya los domingos cada 8 días ya, Pero no está bien pero que hables de él todo el sí, tiempo. sí, todo el tiempo y que yo no hago eso por Dios. O sea, la gente es como, pero ¿cómo así que coherencia hay? No entiendo, pero bueno. La Es gente esas cosas. como lo que nos salió ahí ahorita, que antes lo normal era que tú Era creyeras en eso, Dios. sí, Y que eso ahora era si tú crees en Dios, tienes que justificarle al mundo porque eso, tú crees en total. Dios. Como eso, uy, sí, total. La gente es como que no, pero o sea, y le ponen a uno toda una cosa de pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que... Pero Y es que uno la es, sí, ciencia, ay, pero es que sí. fulano dijo, pero es que el Buda, pero es que No, no y sé, es el que en la, Tao. en la misma Biblia lo dice, o sea, es una bobada usted empezar, o sea, justificarle a la gente con palabras. O sea, Ujú. es algo que uno vive muy personal con él y uno sabe que ha experimentado en su vida, de que lo ha sacado Dios, de todo lo que lo ha sanado Dios. Y obviamente las personas que no hayan experimentado eso, pues no lo van a entender. Normalmente yo siento que las personas se aferran mucho a Dios cuando están en una circunstancia de su vida que dicen, es que no tengo cómo salir de esto. O sea, lo único que puedo es orar así en un momento de su vida usted no haya creído en Dios, pero por ejemplo, alguien de su familia se está muriendo, o se está en una situación de peligro, y dice, Dios, ayúdame esto. Entonces, claro, cuando sí pueden sentir como esa experiencia cercana con él, ahí sí empiezan como a creer un poquito. Pero claro, siento que eso es algo muy personal de cada uno. Pero tú tienes, por ejemplo, una experiencia donde tú digas, ¿cómo lo explico? O sea, como que hay un momento de tu vida donde tú digas, hubo un momento que marcó un antes y un después de mi relación con Dios. Siento que, a ver, de pronto no, o sea, siento que fue todo un proceso, no como un momento de, ay Dios, por ejemplo, o sea, siempre he sentido, Dios me protege en cada circunstancia. Yo he estado expuesta a todas las circunstancias en mi juventud. Yo era la más loca y yo estaba 3, 4 de la mañana caminando por ahí sola y a mí jamás en la vida gracias a Dios, yo siento que Dios me protegió de muchas cosas porque yo me expuse mucho al peligro cuando estaba más joven. Pero yo siento que he sentido mucho, es como en ese proceso a lo largo de mi vida de sentir que viví una vida que normalmente uno vive en la juventud, que loqueras, que borracheras, que trago, que un hombre el otro, La vida y luego uno loca. se va dando cuenta como que fue pucha, o sea, estoy muy vacía por dentro, yo no quiero vivir esta vida, no me quiero sentir así. Y como empezar un proceso de sanación y de sanación de cosas de la infancia y de muchas cosas, siento que ahí es como más, donde más lo he sentido, o sea, como ver ese cambio que él ha hecho en mí y ver que ya ciertas cosas que yo digo, no, o sea, esto no lo voy a hacer. Y la gente me dice como que, ah, pero usted, y bueno, hace años, ya no porque casi no me veo con esas personas, pero años atrás cuando me reencontraba con gente
con la que había pasado cierta parte de mi juventud, me decían como que, ay, no sé, ya no es la misma, ya no es la misma. Y yo, sí, es verdad, ya no sé. Gracias. Ay, tan aburrida, o ay, tan chistosa. Usted es la que más tomaba y aguantaba con nosotros. De hecho, su querido esposo Ah, sí, yo lo escuchaba. decía, no, esa mujer eso aguantaba y todo eso parecía es un un macho macho. más. Esa no sé qué. Y yo, sí, yo era así, pero ya no, o sea, nada que Ya ver. no. O sea, Dios me cambió completamente. Entonces yo siento que es ver ese cambio y que hasta la gente lo ve. Entonces sí, o sea, siento que eso. Y muchas otras cosas porque testimonios hay muchos, muchísimos. Uy, sí. ¿Y tú? Cuéntame Y tú. bueno, yo sí recuerdo como, no una situación puntual, pero sí una etapa de mi vida. Mm, ¿Por qué? Porque digamos que yo cuando estaba más joven pasaba lo mismo que a ti, o sea, yo hacía cosas como por estar entre la gente, sí, yo siento que uno ¿cierto? hace, sí, Hacía total. muchas cosas por estar entre la gente, por sentirme parte de Mm, algo, como de una comunidad, eso, como uy, sentirme sí. parte, ¿cierto? Pero entonces ahí, pues ahora yo puedo decir que en ese momento estaba viviendo más para el mundo que Sí. para mí. Pero entonces yo empecé a crecer y realmente Dios no era algo pues como que yo cargara en mi cabeza, como que, ay, es que Dios me está mirando. Ajá, No, o total. sea, X, si Dios me veía, si no me veía, eso Sí. ni siquiera era algo que a mí me preocupase. Nada, o sea, nada que ver. Yo tuve a mi niño y después de que yo tuve a mi niño, muchos cambios hubieron en mi vida, digámoslo así, para bien. Ujú. ¿En qué sentido? En la parte familiar, en la parte económica, en la parte laboral, yo estaba en mi top. O sea, yo en la cima. O sea, yo económicamente estaba Súper súper bien. bien, estaba en los trabajos que yo siempre había soñado, Ujú. en los puestos, o sea, era tanto así que la gente me decía, como, o sea, mucha gente soñaría con tener los puestos que tú tienes y yo, Gracias. gracias. Pero, o sea, a pesar de yo tener todo esto bien en mi vida, uy, era como si yo Mm, viviera como un ente. sí, O sea, como que yo tenía todo y no me pero podía sí, disfrutar de ajá, nada. total. Entonces yo tenía mucho dinero en mi bolsillo y yo no disfrutaba de gastarme ese dinero. Yo Uno se tenía, siente como, no sé, como paqueto, o sea, sí, o como sea, para que todo ¿para eso, o qué sea, tanto? qué sentido tiene todo eso, sí, Sí, o sea, no, total. no había como esa felicidad o esa plenitud que yo Eso, creía sí. que iba a tener cuando yo viera mi billetera así. Como Ujú. yo molestaba con algunos amigos de que, ay, es que no me caen los billetes en la Sí, billetera. sí, sí, sí. Entonces yo decía, no, cuando yo tenga como esa capacidad económica, Económica. voy Sí, a la ser mayoría de la feliz y gente plena, piensa ¿cierto? eso, Pero entonces total. yo llegué a ese punto y fue como, Esto no, sí, esto y para qué, entonces, ¿en qué momento me empiezo yo a sentir bien? Y aparte total. de todo, estaba bien económicamente, tenía a mi hijo, un niño hermoso, saludable, súper avispado, y nunca estaba con él, entonces yo no me lo podía gozar. Porque yo me despertaba y me iba a trabajar y él se quedaba durmiendo. Llegaba de trabajar y él ya estaba durmiendo. Entonces yo Claro, era no. mamá de dar cosas, porque yo no tenía Ay, otra sí, forma de total. suplir el tiempo y el amor. Entonces, ¿qué era lo único que yo tenía para darle a mi hijo? Cosas, pero yo no podía como dedicarle un día, dedicarle el tiempo, ven, yo te siento a, no sé, a balbucear, a Sí. comer. Yo no podía hacer eso porque siempre estaba ocupadísima trabajando. Entonces, claro, como que sí tenía todo, pero no me disfrutaba nada. Y llegó un momento donde mi cuerpo físicamente se colapsó. Mm. Se colapsó porque pues vale, se sabe la historia Sí. más extensa, pero ustedes que no, entonces los voy a poner en contexto. Yo La muchacha inteligentemente, se enfermó. muy inteligente yo, dejé de comer. Así. Entonces no comía. No comía, no desayunaba, no almorzaba, no cenaba, nada. Nada. O sea, literal, yo me iba a trabajar todo el día con una botella de agua. Y esa era toda mi comida durante el día, durante semanas y hasta meses. Y Ani de por sí es de contextura delgada. Pero como no comía, Pues parecía una peor. calavera. O sea, era horrible, estos huesos de acá se me Ay, salían, sí, era como acá como pálida. chupada, Ay, todo no, qué asqueroso, o sea, pecado. horrible. Horrible, la pobre Horrible, muchacha yo, estaba. la más inteligente del mundo, dije, ay, no, pues dejo de comer y todos mis problemas se arreglan. Uy, no, Ya voy a total. empezar a sentirme llena por no comer. Qué mala idea. Pero entonces, bueno, mi cuerpo se enfermó.
Y como mi cuerpo se enfermó, pues mi mente se petateó. Sí. Entonces me tocó ir a buscar ayuda profesional, fui donde una psiquiatra, me medicó con clonazepam. Ay, señor. Entonces yo trabajaba medicada con clonazepam. Entonces prácticamente yo era o sea, es que no sé ni es, un zombie, era como un zombie. O sea, yo en cuerpo estaba ahí, pero en mente y espíritu, Un ente andante, sí. yo no Ay, existía, no. o sea, yo no existía, o sea, era impresionante. No, a mí Yo me no sé ni pareció siquiera muy, cómo iba a muy trabajar. heavy lo que tú me contaste, sabes que estabas como que ibas a escribir Ay, y eso no te era heavy. acordabas. Y que Sí, ay no. porque yo pues dictaba talleres, entonces yo como, a mí siempre me ha gustado dar mi taller escribiendo en el tablero, porque obviamente tenía que ir a salón, entonces yo podía escribir y darle una dirección al tema y era más chévere porque podía hacer como dinámicas. Pero llegó un momento donde mi cuerpo y mi mente estaban tan colapsadas que yo iba a escribir y no recordaba cómo se escribían las palabras. Entonces ya me tocaba pararme a hablar y mientras yo hablaba todo mi cuerpo temblaba. Yo no Ay, sé cómo no, mi qué voz horror. no temblaba, pero todo mi cuerpo me temblaba mientras yo hablaba y ni siquiera era miedo, o sea, era como mi cuerpo de verdad diciéndome, ya No, o no sea, doy, sí, o sea, claro. no No, puedo y más. yo creo que o sea, yo creo Sí, que hubiera sido peor, o sea, pudo haber hubiera. sido muchísimo. Uy, Imagínate sí. que yo me bajé tanto de peso que a mí ni siquiera me llegaba el periodo. Uy, A mí ni no, o siquiera me sea, llegaba el o sea, el periodo. desorden hormonal era una cosa Horrible, loca, tenaz. claro. Uy, no, era Y terrible. aparte como no comía, pues mi estómago como que se me cerró, entonces no tenía apetito y yo trataba de comer y no podía comer, entonces Sí, era de mal todo en un peor círculo. todo. Todo eso es un círculo de muchas malas decisiones que me llevaron a un muy mal momento. Pero entonces, teniendo como el cúmulo de todas estas cosas, yo me acuerdo un día que iba en el transporte público y iba ahí yo como, iba en mi cabeza pensando en mil cosas que no me iban a ayudar para nada, pero que a mí me gustaba Sí. torturarme con ellas. Era mi plan favorito, torturarme, culpándome de todo lo que no podía Sí, hacer. Y iba yo ahí y me puse los audífonos. Y entonces yo siempre como que ponía la música, pero igual no le ponía cuidado porque pues iba ahí sí, perdida en mi claro. cabeza. Y empezó a sonar una canción y fue como, uy, como si algo Como un dentro de choque, mí, sí, sí, como yo no ¡pa! sé, como Una reacciona. cosa de. Sí. Fue algo muy extraño, o sea, era una canción que ni siquiera puse yo, o sea, como que el reproductor me la botó así, No, no, sola, mija, de eso la fue Dios. absoluta nada. Y fue como que algo me hizo Sí. chas, y yo, ay. Entonces como que yo llegué a mi casa, me Pero acuerdo. era que una canción cristiana. O era como No la era ni canción. siquiera una canción cristiana, era una canción de Carla Morrison. Ah, ya, ya. Pero ella hace Y canciones para Dios pues también. yo no sé si son canciones de Dios, pero ese día me sonó una canción de Carla Morrison y, uy, yo no sé, fue como si hubiera partido algo dentro de mí. O sea, como que había algo Sí, es ahí que la música que es eso. no, Sí. que como que no dejaba que entrara nada. Y ese día yo escuché esa canción y fue como si algo dentro de mí se hubiera partido a 10.000 pedacitos. Y yo llegué a la casa, me metí a la ducha. Entonces, o sea, ni siquiera me metí como a bañarme, o sea, me metí así uniformada, como iba ahí todo con zapatos. Me metí a la ducha, me acurruqué en un rincón y fue como que, Dios mío, yo ya no puedo. O sea, yo ya no puedo, no O sea, puedo. ya, ahí, No se puedo, o quebrantó. sea, mis fuerzas, mi mente, mi cuerpo, todo, yo llego hasta aquí, no hay más. O sea, yo ya no la doy. Y si tú necesitas llevarme, pues llévame, porque es que de verdad yo ya no encuentro, o sea, yo ya no Como un encuentro un sentido. motivo, una razón, un sentido por el cual yo seguirme parando todos los días. Porque yo me paro a trabajar para estar bien y tener a mi hijo bien, pero no puedo estar con mi hijo. Mm, Yo me paro a darla toda por tener un mejor estilo de vida, pero yo no me disfruto este estilo de vida. total. Tengo la plata que siempre quise tener para salir a comer, a pasear, a disfrutarme, y yo salgo a hacer esos planes y no me siento bien. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir así? Mm, Entonces fue como que yo le dije a Dios, ya, o sea, yo no sé si tú estás allá, si me escuchas, si no me escuchas, si me ves, si solamente estás ocupado ya con los que sí rezan, sí. pero no la doy, o sea, no la doy. No la doy, ya. Lo que tú quieras hacer conmigo, pues, que sea lo que Dios quiera. Y ese día lloré, y Ay, sí. lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. No, yo nunca había llorado tanto en mi vida. Y ese día yo no sé, o sea, como que yo no sé explicar lo que yo como que sentí ese día. Fue como, o sea, yo me acuerdo yo acurrucada en una esquina, Llorando. así, llorando, desconsolada. Y yo sentía como,
como cuando uno tiene ese amigo que está ahí dándole uno ese apoyo Como, y, sí, y como como ese paz, abrazo de, como de tranquila, todo va a como estar de bien. todo va a estar bien, Todo sí, va a estar así, bien, tal cual. tranquila. Y fue como que, uff. Ya. Y después de ese día sí fue como una necesidad de, no voy a decir de desesperarse y buscar a Dios, pero por lo menos como de entender. Sí. De entender, o sea, Sí, ya Dios sembró esa semillita. sí, como que Él permitió Sí, ya. que algo naciera en mí y fue como, búscame. O sea, si tú Ah, que eso, quieres sí, tenerme, yo estoy acá, pero búscame. claro. Y entonces fue como que sí, listo, yo lo voy a intentar. Pero entonces, claro, uno termina buscándolo muy perdido porque uno nunca se ha acercado a Sí. él, nunca ha tenido a alguien que lo oriente hacia él. Entonces, como esa vaina de yo quiero, pero ¿a dónde? Pero cómo y a ¿Cómo? dónde, sí, te ¿De qué entiendo. manera? ¿De qué forma? Entonces, yo sí siento que eso fue como un antes y un después de yo sentir como la presencia de Dios en mí. En No, mí. y eso es porque Mm. yo sí, o sea, yo desde que tengo 15 años, a mí fue mi tía yo a la que me llevó a la iglesia, a la que sigo asistiendo hoy en día, porque mi prima Camila estaba como en una etapa muy rebelde, entonces nos llevaron a las dos, desde los 15 años. Y fue tal cual, o sea, yo me acuerdo que yo estaba allá con todos esos jóvenes, todos eran jóvenes, la reunión de jóvenes, y pusieron una canción. Yo siento que Dios como que a través de la música como que atrae mucho a la gente. O sea, siento que esas canciones que lo quebrantan a uno y uno no sabe ni cómo, o ¿Y sea, por qué? como que uno no para de llorar y uno como que quisiera dejar, porque hay, claro, hay gente ahí, pero yo me acuerdo que pusieron una canción y yo me quebranté horrible y lloré y lloré y lloré. Y desde ahí, o sea, desde ese momento jamás yo he sentido que, o sea, yo he sentido esa necesidad como de necesito tener a Dios en mi vida, o sea, obviamente ha sido un proceso, uno cuando está joven sigue cometiendo muchos errores y hay muchas cosas como que uno vuelve a Sí. caer y vuelve a lo mismo, pero no siempre con esa necesidad de necesito a Dios en mí, o sea, cuando ya puede estar uno ya lleva, ay no, Dios, perdóname, otra vez lo mismo, perdóname, Señor, ayúdame a salir de cielo, otra vez como, sí, mami, venga, la yo hija lo ahí, recibo con los brazos abiertos, Señor, soy pero yo otra vez. sí, y él allá. Sí, yo Hola. te dije que no salieras con eso. Juli, cagada. Ay, no, y yo me acuerdo, yo tenía, o sea, porque yo converso con Dios, o sea, yo no me pongo ahí que una oración y que una oración con la misma siempre, no, o sea, yo hablo, Dios, quiero hacer eso, pero yo sé que no está bien. Yo siento que de todas maneras lo voy a hacer y seguramente me va a doler y me van a herir, pero Pero Dios Dios, mío, yo sé no que tú sé. vas a estar ahí para Y Dios consolarme. es como que, ay, mamita, ¿cuántas O veces más sea, va a caer en la ¿qué misma necesidad, piedra? amor? ¿Qué ¿Qué necesidad? necesidad de seguir? Oiga, no, es que Dándote así, hasta linda. uno mismo se va dando cuenta. Mamita, se va a seguir O cayendo lo sea, mismo. Valentina. Valentina otra vez. Ay, no. Pero ¿Por siento que a mí qué? también claro, cuando uno ya tiene hijos, siento que más, o sea, como que más uno, como que algo lo pusiera los pies sobre la tierra y dijera, o sea, no, hay cosas que de verdad necesito cambiar en mi vida, o sea, hay un ser humano que me está viendo, Sí. o sea, y uno hoy en día, yo no sé, bueno, lo que hablamos en el episodio pasado, las mamás y todo, pero siento que uno hoy en día se esfuerza de verdad tanto porque ellos crezcan en un ambiente sano, Sí. que claro, uno es como muy meticuloso con todo y cuando uno tiene pues como su pareja, su esposo, es como que, amor, no hables así delante del niño, amor, no hagamos esto, o sea, uno es muy consciente de todo a su alrededor porque Sí. uno le cuida mucho como ese aspecto a ellos. Entonces, claro, la relación con Dios es muy importante porque Dios lo ayuda a uno mucho como a eso, o sea, a que ellos también tengan ese ambiente. Bueno, pero nos desviamos. Como cría, Sí, sí, pero sí. sí, sí, algo Nos, así. nos desviamos un A poquito. Yo ver, creo que pero inclusive nos adelantamos a la segunda pregunta. sí, tú la hiciste Sí, de una vez. sí, o sea, como que A me surgió ver, la necesidad. yo también, bueno, creer en Dios hoy hace que la gente te perciba como menos inteligente o más cerrado. Total. Chun, 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 Eso es algo chun. heavy. Uy, no, eso es algo muy heavy. Por ejemplo, tú que sales y ves gente, No, total, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando hablas por de Dios con la ejemplo, yo gente? me imagino que cuando tú estabas en tu universidad, pues tú en ese momento todavía no tenías como esa Uh-uh. relación. En cambio yo, que ahora estoy claro en ese ambiente universitario que a veces suele ser un poquito pesado, y la mayoría son personas muy jóvenes.
Entonces yo a veces siento, y yo hace días hablaba con la líder pues de la iglesia, yo decía, yo a veces siento que tengo una doble vida, porque yo siento que yo voy a la iglesia y tengo esta vida pues con Dios, pero cuando estoy allá siento que me cuesta mucho compartir Como que de te da esa parte pena. de mi vida, sí, porque siento que es como que me van a mirar, y es que ha pasado, no con ellos, de pronto hasta con personas de mi familia, que es como que Valentina, por ejemplo, llega un tío y nos ponemos a tomar y todo, y yo digo como que no, es que no quiero tomar, y es como que, ¿qué? ¿Cómo no va a tomar? Como así, ¿usted quién es? O no, es que yo no quiero hacer eso. Y entonces, claro, la gente lo mira como, ay, no, está ya empezó. Y incluso a mi mamá le han dicho mucho, porque mi mamá sí es súper firme con sus creencias y todo, y es como que, no, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y es como que, ay, no, y ya uno escucha, ay, no, Angélica ya se volvió, ay, no, Angélica se volvió toda fanática. Entonces uno es como que la gente, ¿por qué será así? O sea, Cierto. porque O no sea, lo entiendo, hacen o sentirse sea, mal a uno por sí, es creer en como que no, Dios. eres una rarita, no entiendo, porque sí pueden aplaudir otras cosas, o sea, eso no le está haciendo ningún daño a ustedes. Si esta persona se siente bien con este estilo de vida y con esas creencias y con esta fe, pues déjela, o sea, ¿a qué le está Sí, haciendo daño? No entiendo. Pero claro, es muy complejo hoy en día y compartir y todo, porque es la gente, extraño, sí, es extraño. Inclusive, pues es que yo no salgo tanto como a mi casa, solo puedo hablar con Vale. Entonces Vale no me juzga. Pero me ha pasado de pronto que yo como que, no sé, estamos hablando de un tema X con personas que yo conozco desde hace mucho tiempo y entonces yo digo como, ay, es que Dios tal cosa. Y me miran como, ¿qué? ¿usted qué está hablando? ¿Usted por qué habla Que de eso? Dios, ¿Cómo así que como Dios? que ¿Dios qué Dios, tiene que ver con eso? Entonces yo pienso, Dios tiene que ver con todo. obvio. Pero entonces yo no encuentro como las palabras para yo explicarle a esas personas como si es que es por esto, esto, esto y esto. Entonces Mm. yo opto como por darles la razón. Sí. Entonces, Ay, sí, sí. sí, sí. Ah, sí, 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 o sí. Y sea, uno es es como, sí, como, sí, 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 ah, bueno. hágale, todo bien, sí, hágale. Total. Entonces uno se cohíbe como de compartir ese Sí. sentir que uno tiene frente a Dios como por miedo a ser juzgado o a explicar lo que la gente no quiere entender. Eso sí, porque, o sea, están cerrados en su Sí, mente y en su vida y bueno, no sé, porque siento que cuando uno tiene a Dios, o sea, claro, Él le abre a uno como esa cortina espiritual para uno ver las cosas de una manera muy diferente. Y claro, la gente es cerrada y si uno les diga, no, pero es que mira, es que Dios pues no está de acuerdo con esto o eso, es como que, oigan a esto. oigan, hasta ya con lo que va a empezar a enredar a su mamá. Sí, Sí, no, pero no. Y por ejemplo, hay gente que, o sea, yo también soy muy partidaria de la ciencia, porque pues la ciencia nos ha ayudado nos a entender ayuda muchos muchas fenómenos cosas, que sí, claro. pasan frente al ser humano. Pero inclusive la ciencia tiene tiene un un límite punto que ya frente a Dios no, donde ellos dicen, o sea, esto es algo que no se que puede. no es explicable, que básicamente es lo que ellos llaman un milagro. Por ejemplo, cuando, no sé, una persona tiene un diagnóstico terminal y que dicen es Sí, que no hay forma de que se salve y, y oh se salva. sorpresa, se Sí, salva. O esta persona está muy perdida y nadie la puede salvar y, oh sorpresa, vuelve y se encamina y encuentra a Dios de alguna forma y entonces, bueno, pasan como total. esas situaciones. Pero inclusive en la ciencia, o sea, si tú te pones a buscar en la ciencia, hay más pruebas de la existencia de Jesús que de tu existencia y la No, mía. de hecho, cuando yo empecé a estudiar esa carrera, que es una carrera de la salud, uno con, o sea, con carreras de la salud, siento que yo sabía y yo me iba a encontrar con eso y menos mal que yo siento que yo soy una persona que a mí no me, a mí me pueden echar al parlamento más científico del mundo y yo no voy a dejar de creer, o sea, Sí. nada que ver. Y claro, y yo me encontré, y muchos profesores eran dictando clases, y sí, esa gente que cree que un señor vino, hizo así y nos creó a todos y que yo no sé qué, yo era como que, ay, corazón, no, Bueno, si tú allá tú. supieras, pero bueno, y ellos, y yo no decía nada, yo no criticaba, yo no me enojaba, porque pues, ¿qué me va a enojar? ¿Qué va a juzgar a esa gente pues está en su ignorancia, ellos Sí, creerán así, pues bueno, pero yo sí creo en esto. Y también, por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar el cuerpo y ve esa perfección de es que es todo, cómo se impresionante. comunica, o sea, cada sistema, o sea, O yo sea, veo el acá cuerpo, yo digo, es que es Dios mío, perfecto. es que cómo pueden no creer, o sea, es que ahí está, o sea, nada más todo eso como funciona y de la manera que funciona, es que lo creo alguien perfecto y maravilloso que solo podía crear algo así, es que no, o sea, antes de estudiar esta carrera siento que me ha hecho ver como más
o sea, esas maravillas de Dios, porque el cuerpo, el ser humano es, o sea, el cuerpo es una cosa loca. Cuando yo empecé a estudiar psicología, bueno, para los que no saben, yo estudié psicología. Cuando yo empecé a estudiar psicología, me acuerdo que hubo una profe que literal ella inició su clase diciendo, si ustedes están aquí, ustedes tienen que partir sus creencias de la ciencia, porque la ciencia no va de la mano de Dios, porque Dios no existe. Ay, María. Entonces nosotros vamos a estudiar lo que sí existe, el humano. Y yo como, Uy, o sea, en qué ese fuerte. momento fue como, pues es la profe, ya sabe. Y pues como yo no estaba, Sí, claro. pues como tan encaminada, sí. como pensando en esas cosas, fue como que entonces yo tengo que ser atea para estudiar esta carrera y entender el ser humano. No, O sea, ahora yo como que ya estudié la carrera, ya me gradué, ya la ejercí. Tuve diferentes situaciones con muchas personas de pronto dentro de mi profesión. Y yo digo, ¿cómo pretende uno creer que el ser humano puede funcionar sin esa parte espiritual? Y es O que sea, ya comprobado que no, o sea, lo que tú decías, el ser humano puede tener todo en la economía, eso, y lo que siempre ha querido, pero hay algo, si no está conectado con Dios, con su creador, o sea, va a sentirse vacío, va a sentirse vacío, va a sentir que algo le falta. sí, Siempre va a ser así, siempre y va eso a se ser ha así. sido comprobado. Hay gente que pesar, pues morirá tal vez sin experimentar eso, sentirá vacío toda su vida y tal vez no se le despertará esa necesidad. Sí. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, a esas personas que llegan así súper... Es que Dios no existe, o sea, a esas personas la miran raro, las juzgan, les No, dicen algo, no bueno, les está dice bien, nada. y la respetan y es su decisión. Pero uno que dice, es que Yo Dios creo. sí, yo creo, y es esto, y esto no está bien, o eso, y a mi parecer eso, ay, está tan rara, eso. Entonces, Entonces es muy mucha extraño. hipocresía, siento yo. Sí, pero eso es mucho de este tiempo. Sí, Porque yo no me acuerdo exactamente. como que cuando yo estaba pequeña y mi abuela fuera a decir, ay, es que Dios, las amigas la miran con, ay, No, ¿cómo antes así? si uno decía, ay, que no, Ay, no, Dios, no hay respeto en vete a la casa Dios, del sí. Señor. Y No, o sea, sí, total. creer en Dios era la norma. Era la norma, Era la sí, usted norma. tenía, y si no era, no, ¿qué tal? Y ahora es como, pues, este raro para allá con Sí, sus cuentos con sus extraños cuentos, ahí. sí, total. Sí, eso sí, he visto yo que es como un contraste muy fuerte de lo que era antes y lo que es ahora. Uy, Es total. un contraste muy fuerte frente a la creencia en Dios. Sí, es bien heavy, Sí. pero bueno. A ver, sigamos, dice, dice, ¿la sociedad realmente es más libre hoy o solo cambió el tipo de presión? Es más libre. Es más libre en el sentido de el libre albedrío. Sí. En ese sentido somos demasiado libres de escoger qué hacemos con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestra Todo, sí. conducta. Es mucho más libre en cuanto a eso. Pero yo considero que tanta libertad en el mundo nos cierra las puertas como a creer en que puede existir algo más allá del mundo. Yo siento que la gente por eso muchas veces como que rechaza a Dios, porque ellos sienten o la gente sentirá como, no, es que si yo vivo, o sea, si yo me entrego a Dios o si yo creo en Dios, voy a tener que dejar muchas cosas. Porque la gente piensa que es así, o sea, es como que yo creo en Dios y entonces yo no puedo hacer eso. O sea, obviamente Dios creó un manual y él ahí dice, pues como, o sea, si él lo creó es porque es como nosotros que tenemos hijos, nosotros sabemos que está mal y que le va a hacer daño a nuestros hijos y le vamos a decir, hijo, esto no se hace porque te puede hacer daño. Así a él Es no lo le mismo, no es como guste. que no puedes hacer esto porque sí, punto, no. Dios tiene un propósito para poner sus límites. Sí. Pero eso ha sido un proceso y es un proceso que Dios y su Espíritu Santo lo va transformando a uno a empezar a decir, no, es verdad, esto no me hace bien. Pero no es como que uno se obligue, o sea, como que uno se obligue, no. Dios en ese proceso le va transformando a uno y le va cambiando la mente y se va dando cuenta a uno que hay cosas que realmente no le convienen. Pero siento que la gente toma esa libertad que tiene hoy en día como
como que no, es que yo no, nada, o sea, es como si le quitaran la libertad si creen en Dios, o sea, como que no, yo ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, no voy a poder irme de fiesta cada 8 días, no voy a poder emborracharme, y siento que es más bien como una excusa para no creer, como que no, o sea, yo prefiero seguir mi vida así y ya, y no me metan en este cuento porque no, o sea, Yo pienso que uno no extraña lo que no conoce. también. Y yo he visto en algunas personas, referente a lo que tú dices, de que, ay, que es que si yo creo en Dios, entonces tengo que dejar de hacer ciertas cosas. Y no, o sea, Dios creó el mundo para el hombre, para que nosotros podamos vivir de él, disfrutarlo y estar bien en el mundo. Pero hay personas que creen que Dios es un Dios como castigador. Ah, sí. Entonces, si yo hago esto, Dios se va a enojar. Si yo hago esto, Dios me va a castigar. Si yo pienso esto, Dios se va a dar cuenta. Entonces me va a traer una consecuencia. Y no, porque si algo yo he aprendido de Dios es que Dios es amor. En su infinito amor, Él no nos juzga, Él no nos castiga, Él nada de esas cosas. De hecho, nosotros mismos, es que, o sea, eso no hay que negarlo. Usted hace algo y todo lo que usted haga tiene una consecuencia. Sí. Pero es que son los días, o sea, son sus Son acciones, sus o sea, son acciones. las consecuencias de sus actos. No digas que Ajá. Dios me castigó, no mami. No, Pues, Dios no te está castigando. y le metí, o sea, y tener una vida jodida y Dios no, y Dios me está castigando. No mami, no fue Dios, o sea, Por ejemplo, usted. yo en estos días escuché una frase que decía como, ¿cómo puede existir un Dios que le da a su pueblo sufrimiento, castigo, como, No he leído sí, la o sea, Biblia, como todas esas definitivamente. cosas? Y entonces, porque eso lo vi como en una serie, entonces un personaje decía eso, o sea, que cómo podía haber un Dios así. Y le responde el otro personaje como, es que eso no es Dios, son los hombres. Sí. El hombre es el que elige desobedecer, el hombre es el que Exactamente. elige la desigualdad, el hombre es el que elige el sufrimiento. Dañar a otros. Porque sí. Dios solo es amor, o sea, Dios quiere lo mejor para nosotros, Él quiere que estemos bien, Él quiere que todo el tiempo podamos vivir como en su paz. Exactamente. Pero nosotros elegimos Total. irnos por el lado más difícil, irnos dándonos contra las paredes, porque es que yo puedo, porque es que yo quiero, porque es que yo, y eso me lo enseñó Dios a los trancazos, porque Sí. es que, vea, yo tenía la manía de hacer mis planes y pedirle a Dios que los bendijera. Ah, sí, sí, sí. Pero sí. yo no quería escuchar los planes que Dios tenía para mí. Entonces, claro, Dios me decía, pues si esos son tus planes, ve, linda. Hágale. Vaya, Bye. vaya, inténtelo. Aquí voy a estar. Aquí voy a estar cuando usted se estrelle y quiera venir a hacer Sí, lo sí. que yo tengo Y me destinado quiera para ti. escuchar. Ajá. Y pues obviamente me di muy duro. Sí, total. Me di tremendamente muy duro y ahí fue como, Chucho, Está bien, dime qué ¿por quieres dónde me verme? voy, Chucho? Ahora sí voy a escuchar tus planes, ya no quiero hacer más planes míos. Total. Ahora sí te voy a escuchar a ti. Entonces, esa es la vaina, o sea, muchas veces queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero no queremos escuchar los planes que Él tiene para nosotros porque estamos muy llenos del ruido que está afuera y no tenemos la capacidad como de escuchar lo que está adentro. Uy, sí, mucho ruido, Sí, muchísimo ruido, es demasiado ruido. Sí, Porque o sea, todos tienen una opinión. Ay, Todos sí. tienen una opinión y una forma de pensar y esta lo vida y terminan la uno otra, sumergiendo sí. como en un Ay, montón no, de horrible, pensamientos sí. tan destructivos. Pero tan Total. destructivos. Las redes sociales sí que están llenas de eso. Entonces, en conclusión, sí hay libertad para el hombre. Hay libertad para el hombre, pero no hay una libertad espiritual. Porque tanta libertad del hombre nos genera como, ¿cómo se dice? Como cuando uno lo atan con una cadena y no lo dejan uno avanzar. Sí, total. Es lo que yo siento, o sea, como que para el hombre hay mucha libertad, pero en el ámbito espiritual sí siento que como que nos tronca el camino mucho eso. Uy, sí, definitivamente. Bueno, esto está muy interesante, me encanta. A ver, dice... 10 capítulos hablando de Dios. Creo que no hay más preguntas. Ah, espera, Sí. No. No, dice, pasamos de una fe obligada a una fe cuestionada. Si es más Menos mal difícil ya habíamos creer hoy... tomado. Ah, vea, dice, Pero ya sí, ya la vi, dice, si es más difícil creer hoy, porque muchas personas siguen eligiendo hacerlo. ¿Cómo? Si es más difícil creer hoy, que es lo que estábamos hablando, porque muchas personas siguen eligiendo hacerlo. Es fácil, pues porque es Dios. Pues es que uno habla desde O sea, su posición, ¿cierto? sí. Es que es muy fácil, es Dios.
Pero cuando uno no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Total. Eso sí es verídico. ¿Por qué? Ay, yo le iba a decir, cuidado con el pan. O sea, de repente yo como que, ay, se pegó. Introducir No, la Dios. divinidad en mí. Ay, no, pobrecita, amor, no. Dios, por Bueno. favor, otro mueble. Otro mueble. Yo quiero otro mueble. Otro cotis. Ay, no. Bueno, que estamos, dice, lo siento, tuvimos problemas técnicos, entonces hay Sí. que retomar el tema. Yo siento que lo enfocamos mucho a nuestra relación con Dios, más como a lo que la sociedad cree de Dios. Sí, ¿Cierto? total. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿a qué conclusión llego yo? Que si de pronto tú estás como en esa etapa en donde estás como en ese limbo de creo, no creo, y es que fulano me dice esto, pero yo investigué esto, pero vea, usted puede morir loco o loca buscando un mundo de información afuera. Sí, La gente te va a decir un montón de cosas que quizás lo dejan o no peor de cómo llegó. total. La mejor forma de tú encontrar a Dios es buscar dentro de ti. La verdad, Dios no es algo que esté afuera y que yo tenga que ir a buscarlo. No, yo no tengo que ir a buscar a Dios a ningún lado. Ah, que es que si yo no voy a la iglesia, entonces yo no puedo hablar con Dios. Ah, no. Mentira. O sea, Dios vive dentro de cada uno de nosotros. Sí, es invitarlo, porque Es él invitarlo. está ahí tocando la puerta. Obviamente tenemos libre albedrío y él lo va a respetar. Pero entonces, claro, si tú lo invitas, él está ahí tocando la puerta y tú se la abres y él va a entrar. O sea, yo siento que una oración como de Dios, o sea, y uno no tiene que tener como miedo, porque es que a veces como que la gente ve como que es Dios y le tengo que hablar. O sea, no, como cuando usted habla con su papá, con su mamá, con un amigo. Dios, o sea, estoy dudando de mi fe, siento que me cuesta, pero ayúdame, o sea, aquí estoy, ayúdame. ¿Sabes qué me pareció muy chistoso? Cuando yo empecé como en mi búsqueda de Dios, yo a mi esposo, o sea, él sagradamente, si él no ora, él no duerme. Entonces, él antes de dormir siempre oraba, y yo como que lo miraba, yo decía, ¿qué hablará él con él? ¿Qué le dirá? ¿De qué hablará? ¿Será que Dios le contesta? ¿Habrá una forma de hablarle a Dios? Y entonces un día yo dije como, bueno, voy a empezar a orar antes de dormirme. Y yo como que me rezaba el Padre Nuestro, me rezaba la Ave María, y terminaba de rezar y yo como que, Y ya. sí, buenas. Hay alguien ahí que me está escuchando. Total. Y me sentía muy incómoda porque yo no sabía cómo hablarle o qué decirle, o si de pronto algo que yo dijera le iba a Le incomodar. incomoda, sí, eso O, que... si o me iba a Ay, como a no, ¿será juzgar por que eso que yo me va a dije. castigar? O inclusive peor, porque yo decía, es que yo le puedo decir, y empezaban como mis pensamientos intrusivos ahí, chas, chas, chas. Sí. Y yo decía, Dios mío, perdóname por yo pensar estas cosas mientras trato de hablar contigo. Total. Entonces me sentía como peor, pero empezar como uno ese proceso de aprender a orar es Sí. muy raro, es muy incómodo. No, es muy sí, incómodo. no, pero yo ya, gracias a Dios, sí tengo esa relación de yo la puedo hablar de lo que sea, de mis pensamientos más oscuros, que nadie dice, yo Dios, estoy teniendo ese pensamiento. ¿Qué hago con Yo sé que no está bien, pero te lo confieso, porque él dice, confiesa sus pecados, y será, yo lo confieso, Señor, estoy teniendo este pensamiento oscuro, perdóname. Pero no, yo sí hablo así con él, como ese padre que no estuvo. Pues el biológico, pues el terrenal. Pero sí, así hablo yo con él. Ay, Es sí. muy lindo. Pero bueno, muchachos, muchachas. Muchachos. Dijimos conclusión y volvimos a la... Como siempre. No, pero me encantó ese yo creo que ha sido mi episodio más personal. Uy, y sí. mi favorito, no sé. Siento que es como mucha cosa por hablar. Yo pienso que cada capítulo que hacemos se vuelve más personal. Sí, total. Sí, pero es chévere porque nos vamos conociendo de alguna manera. No, ya. Es como si ustedes se sentaran aquí en la sala a disociarse con Sí, nosotros. Total. Aunque sea, nos distraemos un ratito. Pero, bueno, por ejemplo, ¿cuál es tu conclusión de lo que hablamos hoy? Mi conclusión sigue siendo la misma. Que o sea, es difícil tener fe hoy en día y es lo que decíamos ahora, es como que uno la tiene que justificar. O sea, deme pruebas. Entonces es complicado, pero, o sea, yo los invito y me invito a mí misma
Yo siento que cuando uno está más joven, como creer y compartir es más complejo porque era lo que tú decías ahora, ¿no? Uno como que quiere pertenecer y quiere... Pero si Dios lo pone en tu corazón y hay una persona que necesita que tú le compartas, que tú le digas, ven, hay un Dios que te ve y que te ama y que no quiere verte así, comparte. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le gana a usted. Ay, no, está rarita y ya. Nadie la va, como en esos tiempos que sí los apedreaban y todo, a que a usted no la van a apedrear. Vamos a quemar en la hoguera. Sí, no, o sea, comparta, que es lo peor que puede pasar. A apedrear. A tirar piedra. Y ya. Ay, pero esa es sí. mi conclusión. O sea, en conclusión, si tú quieres creer, cree. Si no quieres creer, pues te estás perdiendo de algo tan lindo. Sí, total. Total. Pero, o sea, no sientas la presión de que tienes que hacerlo por alguien o por algo en específico o para agradar o para sentirte buena persona. O sea, no. Total. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios es, para mí, como ese lugar seguro. Como ese lugar seguro donde uno siempre puede recurrir. Actúe bien, actúe mal, esté pensando, no esté pensando. Lo que sea, Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Es que Él es el padre de nosotros. Y yo creo que un padre que siente amor por su hijo, por más de que ese hijo la embarre, nunca le va a cerrar las puertas uno de que su es hogar. mamá, Sí. uno lo entiende. O sea, yo inclusive pienso, si el día de mañana mi hijo comete un error y él viene a buscarme, yo no lo voy a dejar solo. Sí, total. Que me duela su error, sí, me puede doler su error, pero no lo voy a dejar solo. De alguna forma voy a intentar ayudarlo. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Sí, claro. Entonces, si tú estás en un momento de, no sé, de soledad, de tristeza, de como de que te sientes perdido en el mundo, intenta buscar a Dios. O sea, ¿qué puedes perder? Sí. No hay nada que tú puedas perder. Inclusive yo siento que uno pierde más no buscando. Sí. Tratando de hacer las cosas solo. Sí, eso. Porque a veces uno cree que uno puede hacer todo solo, pero no. No. O sea, la verdad es que no, uno necesita esa ayuda que le dé a uno como ese aliento y esa fuerza para continuar, para seguir. Sí, es que es como esa fuente de vida, o sea, yo puedo buscar en todos lados, sentirme completa, sentirme que llenar ese vacío con eso, con lo otro, pero solo cuando nos conectamos con esa fuente y con el que nos creó, solo vamos a sentirnos completas, o sea, completas, porque es que es una plenitud indescriptible, que a usted le puede faltar las otras cosas que usted creía que solo iban a llenar. Eso puede faltar. Y si usted tiene a Dios, usted siente que no le falta nada. O sea, sí. Siente total. La tranquilidad. Sí, total. Entonces, sí, o sea, somos una partícula de Dios, somos una parte de Él, Él no nos va a abandonar. Ay, es que yo soy la oveja negra, el cordero arisco, no sé qué. No importa, o sea, no importa. Sí, total. Ah, que es que yo en un tiempo fui atea y entonces ya Dios no me va a perdonar. No, para nada. No importa, o sea, a Él no le importa nada de esas cosas. Él lo único que quiere es que tú lo busques, es lo único que a Él le importa. Y si tú tienes la voluntad, Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos. Entonces, más que una conclusión, es como una invitación. Sí. Te lo dice una persona que buscó en el budismo, en el taoísmo, en el gnosticismo, en el catolicismo, cristianismo. Bueno, pasé por diferentes tipos de religiones, personas, creencias, para llegar a una sola cosa, y es que Dios es amor. O sea, el mensaje que Dios mandó a través de Jesús es que el amor y el perdón todo lo pueden. Total. Y mientras tú tengas amor y perdón en tu corazón, todo es posible. El resto, déjaselo a Dios, ponlo en manos de Él. O sea, si tú te preocupes, si esa no es la voluntad de Dios, solamente vas a ganarte, estresarte más y enfermarte más. Total. Pero si usted sabe que eso, o sea, no hay forma de que usted lo cambie, solo es la voluntad de Dios, pues déjalo en las manos de Él y que sea lo que Dios quiera. Amén. Literal, que sea lo que Dios Amén, quiera y no existe hermana, otra forma. Alabado sea el bueno, Señor. ya, porque si no, las 2 horas. Largamos. Pero esto bueno. fue todo por hoy. De pronto este capítulo no estuvo tan chistoso como otros. Estuvo muy personal, muy estuvo muy espiritual, personal, muy chévere, me encantó. Gracias Sí. Diosito por acompañarnos en este capítulo. Y a las personitas que necesiten escucharlo, que de pronto algo de lo que nosotras hablemos acá les resuene de alguna manera, pues bienvenidísimos, bienvenidísimas. Aquí estamos todos los viernes compartiendo este espacio, que también queremos que sea su espacio.
Y nada, nos vemos al próximo viernes. Chao.